Muy buenos días, bienvenidos a Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Boaco y Chontales, Canal 37 Extra Plus, 90 en el cable, los que nos ven y nos escuchan a través del internet y las redes sociales, sean todos y todas bienvenidos al programa del día de hoy, lunes 24 de octubre del año 2016. Don Javier Reyes, director de Trinchera de la Noticia, don William Griggs, director de Radio La Primerísima, sean bienvenidos. En el preámbulo, ¿qué pasó con Real Madrid ayer, Barcelona? Don William lo sabe perfectamente. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Quién está en primer lugar en la Liga Española? ¿Alguien me puede ayudar? El Sevilla, ¿no? Ah, el Sevilla. Sí. Atlético de Madrid perdió ayer. Don William dejó de ver la Liga Española el sábado. No, yo no sé, el Sevilla. Pues no, le voy a hacer un update ahorita, ¿verdad? El Madrid está en primer lugar de la Liga Española. No era que no servía la Liga, que no te importaba. Sí, no, sí, digamos. ¿Y tu Mourinho cómo le va? Hombre, qué mal que anda, ¿verdad? Mi pelota cada vez que pierde, porque tengo una pelota firmada por Mourinho, pierde dinero. Porque ayer le silbaban. Totalmente. 4-0 creo que fue, ¿verdad? Sí. Pero la noticia... Esa es una liga en la que en realidad los monstruos ahí, el mismo Guardiola no la está pasando bien, ¿verdad? En la liga inglesa, porque es de las mejores, pues, ¿para qué? Y a nivel de balance de equipo, creo que es la mejor. Pero la noticia deportiva es las dos victorias en béisbol. En béisbol, la de los Dantos y la de los Cachorros, ¿verdad? La selección infantil y los Cachorros de Chicago ganando 45 años después. No más, estamos hablando del 45, que no iban a una serie mundial, y en 1908 que no la ganan. Los Nationals de Washington desde el año 33 del siglo pasado 47, no pasan a una final. Los Dodgers de Los Ángeles ya tienen el récord de pero tocar ellos las también puertas. tienen muchísimos años de no ser campeones. También. Pero bueno, nosotros los Dantos, Javier Reyes. Así es. ¿No eres poderista vos? No, es de Tejanti. Yo soy dantista. Este es antiboerista. Y ayer ganamos. O sea, lástima era, o sea, si hubiera ganado el Matagalpa, el León, la Costa, Estelí, cualquiera del equipo de los departamentos, habría celebraciones hasta hoy. Me acuerdo con la de Rivas, que pasó 2 días. Claro. Pero en cambio ganaron los Dantos y solo la afición del estadio y los que la oímos por radio somos los que la celebramos, pero no hay celebración callejera ni nada. Pero qué raro, siendo el ejército el que está detrás, ¿verdad? Pues por eso mismo quizás, ¿no? Y en el caso del Boer tampoco son grandes celebraciones. No, así es. Bueno, cuando hace algunos años sí eran fiestones, la gente salía a las calles y todo, pero sí, estas lluvias apagaron la verdad el entusiasmo. Ahora la lluvia, las cancelaciones de los juegos. Sí, pero todo el mundo decía que iba a salir beneficiado el Boer, ya ves. Pues fue al revés, en realidad, ¿verdad? El enfriado fue el Boer, pero felicidades a los porque los dos últimos juegos fueron dramáticos. Pues el juego del sábado que el Boer le arrebata a los Dantos fue dramático. Sí, y el de ayer tampoco fue un mal juego, fue un buen juego, ¿para qué? Fue más que buen juego, creo yo que fue emocionante, pues, pero la calidad creo que no es... Bueno, ahí nos metemos a otra discusión. Realmente el béisbol de primer nivel aquí está totalmente en deuda con la sociedad. Mientras los infantiles, ahí sí un enorme... Infantiles y juveniles están dando gloria al país. La selección grande no puede destacar. De nuevo, sigue habiendo un abismo entre la producción de muchachos juveniles e infantiles y lo que ya supera los 17, 18 años. El gran problema también, Javier, es que se los llevan. Cuando son buenos, se los llevan a grandes ligas. Pero no son muchos los que se van. Ahorita hay más de 40 nicaragüenses en ligas menores. Es decir, los prospectos medio que destacan ya se los llevan. Y entonces ya después ya no sus equipos no les dan permiso para participar en la selección, ya no pueden hacer el trabajo en equipo. Entonces eso también nos afecta.
Nosotros no somos Dominicana, Ah, no, por o favor. Cuba, o Venezuela, que producen pelotero como industria, pues, pero nosotros no llegamos a ese nivel y los pocos que tenemos se los llevan. Es cierto. ¿Qué es lo que nos iba a decir? Se lo llevan muy seleques, ¿no? Sí, Porque- 14, 15 años se han llevado algunos Porque chavales. realmente el sistema de producción o sea, en República Dominicana y en Cuba estamos hablando de un sistema, ¿verdad? Que comienza con el niño desde edad preescolar, 6, 7 años, 6, sí. 7 años. Y luego va de escuelas en escuela, entrenadores, entrenadores, y que es lo que no tenemos, ¿no? De aquí salen de los cuadros o salían de los cuadros, en el caso de Managua, ahora salen de los departamentos de ligas muy, muy pobres con una cantidad de defectos o falta de técnica que cuando ya te llegas a medir en un campo con dominicanos, venezolanos, mexicanos, cubanos, hasta alemanes e italianos, empiezas a ver lo que tenés y lo que no tenés. Tenías una noticia vos. En cuanto a... El correo que recibiste. sí, queremos anunciarle a todos nuestros oyentes y en particular a nuestros colegas de la Costa Caribe, quiero leer ese correo. Estamos sumando o ya hemos sumado al día de hoy una nueva estación radioemisora que se une con Cuarto Poder para las retransmisiones de este programa. Recibimos ayer un correo y me disculpan porque no me dio tiempo de socializarlo, que dice lo siguiente: estimados, solo para avisarles que desde el lunes 17 de octubre estamos retransmitiendo Cuarto Poder en Radio Caribe de Bilui, Puerto Cabezas, a las 2 de la tarde. Felicidades por este magnífico programa. Saludos cordiales, Margarita Antonio, quien es la directora de Radio Caribe. Así es que ya tenemos capacidad de reproducción en la Costa Caribe Norte, una zona estratégica muy importante y económica también. Agradecemos a Margarita Antonio por este gesto y pues lo felicito a todos ustedes, ¿verdad? Por hacer un programa. Un saludo efusivo desde Managua, pues, y desde el programa para los radioescuchas, que son muchos los radioescuchas de la Radio Caribe. Radio Caribe está también en internet, Sí. en Facebook, si no me equivoco, así es que pueden seguirla también a través de las redes sociales. Gracias, Margarita. Se fue el invierno, Así parece. que ayer estuvo haciendo un calor terrible y un solazo muy fuerte. Bueno, pero hay muchos que agradecemos también que haya hecho sol porque ya no había ropa. ¿Ah? Y había que Ropa lavar. limpia. Sí. No, ropa seca. Bueno, parece que sí, que el invierno puede ser que se haya retirado. Una lástima cuando estaba comenzando, digamos, a llenar aquellos vacíos que dejó este verano prolongado con invierno bueno, ¿verdad? En algunas zonas, sobre todo la parte seca. Medio trágico, sí, las últimas 2 semanas de lluvia en Nicaragua y en Honduras, sobre todo en la zona sur de Honduras, o sea, la que está pegada a la frontera con Nicaragua, Choluteca, Danlí. No nos han dicho, Ineter, si es cierto que ya se fue o no se fue, pero viendo los reportes internacionales, da la impresión que si nos quedan son algunas agüitas, ¿verdad? Escuché a un productor cafetalero la semana pasada decir de que este ha sido el invierno óptimo para el café. Sí. O sea, la lluvia exacta, que va a haber una cosecha extraordinaria, 2,5 millones de quintales, y que además están contentos porque el precio del café no ha bajado a los $150 por quintal. De manera que eso es una muy buena noticia para el país. Mira, es buena. Los cañeros estaban felices en las últimas 2 semanas porque el régimen de lluvia en el Pacífico fue excelente para la caña. No sé si les va a dar tiempo de recuperarse, pero ya estaban hablando de que era una buena inyección de agua para recuperar, digamos, la fortaleza de la cosecha. Mala noticia para la gente del trigo. Estaba quejándose de que una plaga que está migrando desde México está en Nicaragua ya y está afectando los cultivos de trigo en Nagarote, Malpaisillo. De sorgo, Millón. Millón, sí.
Hasta ahora iban 20% de afectaciones, pero temían de que si continuaba la lluvia y no se hacía una fumigación adecuada, algunos pueden llegar a perder hasta el 80%, o sea, una de cal y una de arena, ¿no? En cuanto a la producción. Ha sido buena para maíz, para aquellos que tenían todavía maíz sembrado. Para el café ha sido excelente porque les ha permitido momentos de sol, momentos de... Y pues parece que después de todo los granos básicos no van a estar tan Ahora, esperemos que escasos. los cafetaleros sean inteligentes, que le paguen bien a los trabajadores para que puedan retener la mano de obra, que puedan sacar esa abundante cosecha, que no sean mezquinos, ni tacaños, ni ambiciosos, ¿verdad? Que siempre la gente prefiere irse a Costa Rica porque ellos pagan muy mal, no les dan condiciones adecuadas, y en Costa Rica le pagan hasta el doble. Y espero que sean inteligentes. No estoy diciendo que sean buena gente, no, que sean inteligentes y que le paguen bien a su gente, que le den buena comida y buenas condiciones laborales. ¿Sabes qué ocurre? Que después de tantos años de hablar y hablar, aún desde la época en que Mario de Franco estaba manejando la parte agrícola, no se ha logrado construir un sistema de precios que beneficie al pequeño y mediano cafetalero. Recordemos que el 60% de los productores de café andan entre 2 manzanas, 10, 15 manzanas. Entonces, generalmente ese productor no se ve beneficiado por precios como $150 el quintal como ahora. Normalmente alguien se los compra en la finca, así como está. Ese se lo vende al más grande, a las empresas exportadoras, que es el que al final se queda con la diferencia entre los centavos que le pagan al productor. Pero los grandes productores, los que han logrado, digamos, desarrollar un sistema de producción que incluye un eficiente sistema de venta, yo creo que van a tener una buena oportunidad de recuperarse con los precios. Mira, espérame, algo sobre agrícola. Es que leí este fin de semana algo que me sorprendió. Yo al menos no lo sabía. Estaba leyendo un reportaje de cosas que van a desaparecer dentro de 5 años. Y una de ellas es el banano. Porque el 80% de las plantaciones del mundo están infectadas por un hongo que no hay manera de liquidarlo y que está desapareciendo las plantaciones enteras. Y la semana pasada escuché aquí en la primerísima, en el noticiero Sin Fronteras, que van a volver a sembrar plátano en Chinandega. Así es. Banano, pues. Me sorprende, o sea, que el banano sea una especie en extinción. No sé si en Ecuador está ese hongo, porque Ecuador es el primer productor mundial de banano. Colombia también produce muchísimo y ahora vamos a ver en Nicaragua, pero en Europa, en África y en Asia está liquidado el banano. Me quedé pasmado. Así es, escuché la noticia también de que Nicaragua se vuelve, de nuevo hay gente interesada, inclusive las grandes empresas, las antiguas empresas que tuvieron tanta incidencia en la historia agrícola del país, están interesadas en volver al banano. El problema es que volver al banano es volver justamente a aquellos sistemas de fumigación, de utilizar metodologías violentas contra hongos, y eso afecta seriamente al trabajador del sector bananero. Bueno, ojalá que haya equivocación, porque aquí cuánta gente queda sin trabajo, además un producto fijo, es que de exportación principal de uno de los principales productos de exportación de Nicaragua, y además es muy rico en potasio. No fue, pero el banano ya no es nada. En Nicaragua no representa nada en el Producto Interno Bruto. Después de que desaparecieron las plantaciones en Chinandega, que prácticamente no representa nada. Ahora, si vuelve el banano tal vez, ojalá pues. El café cerró en 156.62 el viernes pasado, el quintal, $156 con 70 centavos. Hablemos de temas internacionales. La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, empezó a debatir el domingo. Se inicia un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro por el supuesto quiebre del orden constitucional, luego de que la autoridad electoral postergara un referéndum sobre la revocación de su mandato. Vieron ustedes ayer en las imágenes de televisión que un grupo de chavistas se metió a la Asamblea Nacional para que suspendieran la sesión. Se suspendió y después fue retomada tiempo después.
Dicen pues los opositores que esta semana se lanzan a las calles para paralizar Venezuela, y oí una frase que también se ha usado aquí: esta es la chispa que va a encender la pradera de la rebelión, y que la gente se va a lanzar a las calles y que va a tumbar a Maduro del poder. ¿Cómo ven la situación en Venezuela? Lo mismo de siempre, la misma cosa. O sea, yo creo que no ha cambiado, pues. La única cosa es que, digamos, las posiciones se han radicalizado. Zapatero había llegado, creo que hace una semana. Después de eso se liberaron a 2 prisioneros acusados por crímenes de la oposición, que ya están en libertad. Uno de ellos creo que fue sacado del país, el otro que es Manuel Rosales, que fue gobernador, que ya está en libertad. O está casa por cárcel, no sé cómo, no recuerdo bien, casa por cárcel. Sí. Pero después, radicalizado, pues, no hay ninguna variante. Bueno, la otra variante es que el petróleo ha subido un poco, pues. Esto ocurre en medio de unas declaraciones de un obispo de la Conferencia Episcopal Venezolana que había dicho: estamos dialogando y nosotros estamos mediando en la situación. Pero están dialogando dándose golpes por abajo de la mesa, encima de la mesa, a la par de la mesa. Esta es una guerra de posiciones, ¿verdad? Guerra de trincheras en la que cada quien está defendiendo lo que tiene, evitando desgastarse. La oposición, sobre todo en el campo legislativo, tiene el control, ¿no? Tiene la mayoría. Es indudable que Maduro le pegó una estocada mortal al revocatorio, no quiere revocatorio, no quiere someterse a lo que podría ser su último acto político, porque las condiciones no están para que gane como en otras ocasiones. También es bastante incierto si la oposición va a poder tener la capacidad de ganar, pero hoy en día todo el mundo piensa que el revocatorio sería la salida de Maduro. Otros piensan que no, que hay que dejarlo que termine su periodo y que mientras tanto evitar que el edificio se derrumbe, porque eso es lo que muchos temen de Estados Unidos para abajo, que una caída sin preparación, sin paracaídas de Maduro, pues termine de hacer colapsar la situación en Venezuela. Eso tiene un impacto con el petróleo, tiene un impacto económico, político, desde muchos puntos de vista, ¿no? Los que quieren ver derrumbar en el edificio, pues no están haciendo los análisis de Washington, ni los análisis de Europa, ni de otros, ¿no? Que quieren una salida un poquito más negociada del régimen de Maduro, si va a salir, ¿verdad? Bueno, depende de qué va a pasar después del 2017 de enero y de quién va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Recuerden que hace unas semanas atrás estuvo Thomas Shannon, quien ahora es asesor principal del Departamento de Estado para América Latina. Se reunió con la oposición, se reunió con el presidente Maduro, y el mensaje que le llevó a la oposición es que el presidente Barack Obama no quiere olas ya en la recta final de su mandato. No quiere crisis. Veremos más adelante. Y le dijo a la oposición: cálmense pues con el referéndum. Vos has visto que los Estados Unidos han suavizado esa posición. Pero como dice William, en efecto, la oposición y los chavistas también están radicalizados en sus posiciones. Válido para Nicaragua cuando lleguemos al análisis. Ese mismo pensamiento es el que está detrás de lo que ya vamos a llegar, ¿verdad? Totalmente. Una nota curiosa, cambio de tema, una nota curiosa. La Organización Mundial de la Salud decidió incorporar a los solteros como discapacitados. De verdad, es en serio. Sí. Con el propósito sobre todo de que puedan acceder a los programas de fecundación in vitro, pues, al considerarlos infértiles. Ahora, depende de qué edad de eso. No dijeron qué edad de esos solteros, ¿verdad? No, pero dice, los que no tienen pareja sexual, pues, son considerados ahora discapacitados. Digo, esto va a causar un escándalo, ahí va a ver. Por mucho que sea una buena intención, pues, pero habría que ver de qué manera recalibran esa. Eso es un irrespeto a la libertad, sí, ¿verdad? Porque muchos ya no tienen pareja porque están queriendo mucho el ámbito de libertades que tienen. Otros porque son incapaces, pues, pero... A propósito de soltería, que es una cantidad considerable de parejas que se están divorciando. Sí.
Sí, y aún cuando se han casado a través de la Iglesia Católica, tengo entendido que el Tribunal Eclesiástico, que fue creado para atender esos temas, ya no es necesario enviar la solicitud de divorcio hasta el Vaticano. Están preocupados aquí por parte de la Iglesia Católica. Se han incrementado los casos. Pero eso es y malo, si es en los bueno. juzgados, y si es en los juzgados, los matrimonios civiles también se han incrementado. Pero eso es bueno o es malo. No sé, pues es parte de la libertad de cada pareja, si ya no se entienden. O libertinaje. Pero No, pero a lo mejor es preferible eso a que se estén cachimbeando en la pero casa. ¿cuál es la principal causa de los divorcios? El teléfono celular. ¿En serio? Lo digo en serio, sin broma. El teléfono celular es la principal causa de los divorcios. ¿Por qué? La desconfianza. O la curiosidad por estar revisando el teléfono La celular. desconfianza de las señoras, sobre todo, Por eso, pero entonces no es el teléfono que celular. andan con la desconfianza revisándole el celular al marido y encuentran a lo mejor mensajes que Entonces, por no eso les gusta. no es el teléfono Ese no es el celular. sí. Es la infidelidad. La desconfianza, pero el teléfono celular es el medio. Por eso es la prueba. Allá el bruto que deja la... A propósito, es momento de... O sea que vos tenés llevado tu celular. El mío tiene un sistema de retina para poder entrar. Confesión de parte, relevo de prueba, dicen, ¿no? María Alicia. A propósito, entre paréntesis, no sé si es el momento adecuado, pero ya que tocaste el tema con ribete religioso, ¿cómo vieron lo del Chocolatito la semana pasada? ¿No? Ay, Chocolatito dio una conferencia de prensa para pedir disculpas a su iglesia y pedir disculpas pues a la comunidad evangélica por haber ido a visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México y ponerle una vela y esas cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Miguel Mendoza aquí en Doble Play. Miguel decía que es un extremo haberlo humillado de esa manera, que si había que pedir disculpas por las normas de su iglesia, que es Agua Viva, ¿cómo es? Río de Agua Viva. Omar Duarte creo que es el pastor, Así es. que se lo debió haber pedido en privado, pero no tenía por qué haber hecho obligado a una conferencia de prensa, Sí. para humillarlo públicamente, pero además, o sea, si la fortaleza es su fe, perdón, si él tiene una suficiente fortaleza en su fe, ¿cuál es el problema de ir a cualquier lado? Vos podés ir a cualquier sitio. Los que no somos creyentes o los que son creyentes pueden ir a cualquier sitio y su fe no tiene Y por no qué pasa ser nada. puesta en duda. O sea, a mí me parece increíble, pues. ¿Qué tiene malo que haya ido a la Basílica de Guadalupe? Como puede haber ido, qué sé yo, a un templo budista. ¿Y qué tiene? O a una mezquita, o a una sinagoga. ¿Y cuál es el problema? Totalmente de acuerdo, me parece que fue un exceso de parte de su pastor, en este caso, Omar Duarte. Me parece que hay mucha arrogancia en esa decisión Así de haberlo es. obligado, además, en un hotel, una conferencia de prensa, estamos hablando de una cosa como que hubiese cometido un pecado, pero mortal, ¿no? Como que hubiera matado a alguien, ¿no? A pedir disculpas. Me pareció que... Incluso, Bueno, que decía un oyente es aquí en arrogante el pastor Omar Duarte, y me parece que ahí está más reflejada y es su dictatorial también. totalmente, más reflejada esa personalidad y ese control excesivo que tiene, ahora lo vemos, sobre su feligresía, que en realidad el hecho mismo en sí, ¿no? Incluso decía un oyente aquí en Double Play, en ese programa donde Miguel les decía lo de que había sido humillante para el chocolate, decía, ¿y por qué no dio conferencia de prensa cuando cachimbía a la mujer? Dice. ¿Y por qué no dio conferencia de prensa cuando hizo gestiones para que liberaran a su hermano que había sido encontrado con cocaína y después resultó ser talco? Y es verdad. Ahora, O sea, son hechos mucho más graves que... ¿Cuál es la gravedad de ir a la Basílica de Guadalupe? hay una carta que el reverendo Duarte envió a la redacción de Trinchera sobre un incidente que nosotros reportamos y que a mí me gustaría que se aclarara, pues, cuál es el control de Omar Duarte sobre las finanzas del Chocolatito. Tengo información, y por eso la reflejamos, de que él tiene parte en los ingresos de... O ¿El por diezmo? lo menos... El diezmo. No. Nuestros cronistas, que olvidan a veces esos detalles, fueron testigos en la última pelea de Chocolatito que hubo una donación, un aporte al Chocolate antes de la pelea, y ese cheque no terminó en sus finanzas, parece que terminó en las finanzas de la iglesia de Omar Duarte. Cuando sacamos eso, porque tenemos testigos presenciales, hay testigos que vieron eso, de cómo el cheque donado fue inmediatamente entregado
a pastores o personas vinculadas a la iglesia, pues nos protestó, nos envió una carta diciendo que no era cierto. Pero a mí me gustaría que se aclarara y se investigara este asunto, ¿verdad? Porque si va más allá de exigirle de que tenga un comportamiento religioso X, ¿verdad? Que es abusivo, además, me parece, bajo estas circunstancias, también que se investigue la parte financiera. Bueno, aquí lo que ha habido es un fundamentalismo religioso, porque innecesario y radical e irracional, porque en el mundo las cosas han ido cambiando. Ustedes ven desde el Papa Francisco, y lo hacía también Juan Pablo II, lo hizo Benedicto XVI, fueron a celebrar, a reunirse incluso con pastores de otras iglesias, la iglesia ortodoxa, han celebrado juntos oficios religiosos con judíos, con otras religiones, y aquí se ponen con un fundamentalismo como que estamos en los años 30, años 40, para no irnos muy largo. El muchacho tenía derecho de ir donde él quisiera. ¿Cuántos millones de personas visitan México para ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe u otros lugares turísticos en México? En realidad fue humillante el hecho de decirle, tenés que negarlo y tenés que ofendiste al pueblo evangélico con esa actitud, una cosa de esa. No sé si el pastor Duarte es el autor de la rectificación, él le dijo que rectificara o no rectificara, pero fue contraproducente. Totalmente, pues me parece que un ídolo nacional no puede estar sujeto, o sea, que crea lo que él quiera, que tiene libertad de religión y de profesarla como quiera. Si él quiere ser un extremista, pues en los límites de su iglesia está bien, pero él es una figura nacional, no es cualquier cosa, pues. Es un hombre seguido por católicos, por evangélicos, por bautistas, por todos los nicaragüenses que lo ven a él como un triunfo de nuestra propia nacionalidad, ¿verdad? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Pero en fin, nuestra solidaridad con el Chocolatito, pues, y que se sienta libre de hacer lo que su conciencia le dicte es lo correcto. 5 de la mañana, 37 minutos. Una importante asesora del candidato republicano de los Estados Unidos a la presidencia, Donald Trump, reconoció el domingo que el candidato republicano a la presidencia marcha atrás de su rival Hillary Clinton en momentos en que la postulante demócrata impulsa una estrategia para alentar el voto anticipado en algunos estados cruciales para la elección. La jefa de campaña de Trump, Kellyanne Conway, dijo que Clinton tenía tremenda ventaja, entre ellas una gran cantidad de fondos para la campaña que le ha permitido gastar millones de dólares en publicidad televisiva con vistas a la elección del 8 de noviembre. Y nuevas encuestas que se dieron a conocer ayer domingo le daban ya una ventaja de 16 puntos a Hillary Clinton sobre Donald Trump. Él está diciendo ahora, no sé, ese discurso me pareció como conocido aquí en Nicaragua, cuando dice que solo va a reconocer las elecciones si él gana, que si él pierde, entonces que le hicieron fraude. No sé, me parece como que le hemos oído aquí varias veces eso. Bueno, efectivamente, ahora ya yo creo que tenemos derecho, después de ver cómo se sesgó esta campaña, yo creo que nunca en la historia había estado tan sesgada a nivel mediático, que hasta de dudar sobre esas encuestas extremas. Esta de la que estaba hablando Adolfo es la encuesta de Washington Post y ABC. Sí, ABC News y el Washington Post con alguien más. Pero la de Reuters dice que la ventaja de la Clinton en octubre era de 8 puntos, en septiembre era de 8 puntos y que hoy es de 4. Exactamente. También la han reducido, Hay algunas encuestas que la dan a ella siempre con 1 o 2 puntos arriba, pero ya no es tan distante como hace algunas semanas. La de Washington Post le da 12. Me parece que quizá por ahí hay un sesgo. No debemos de olvidar que esos medios se han inclinado abiertamente a favor de la señora Clinton. Sí, exactamente, ¿verdad? Y cada vez vemos más medios, inclusive inimaginables, como el Miami Herald, pidiendo votar por la señora Clinton, ¿verdad? Pero eso es una desesperación, porque en el fondo ven que Trump puede ganar las elecciones, creo yo.
Ese es el punto, ¿verdad? Que hay una situación totalmente desconocida. Los demócratas hoy están en un problema, dice el diario El País, que el problema a la hora de votar va a ser que las encuestas pueden llevar al votante demócrata a decir, bueno, esto está ganado, me quedo en mi casa. O hago planes para ese día, ¿no? Están temiendo que el votante demócrata, que es Aragán, se quede en sus casas ese día y eso sea usado por Clinton para sacar a su votante, para sacar a su votante que parece que es está más entusiasmado y darle vuelta a una elección en el último momento. Puede ser. Bueno, veremos qué va a pasar en los próximos días. Ya no hay más debate. Vamos en la recta final de las elecciones allá en Estados Unidos. El presidente Obama definitivamente está haciendo campaña a favor de la señora Clinton en medio del escándalo de los correos que se filtraron. Incluso le llamó llorón a Donald Trump, le dijo que deje de estar llorando. Y el otro dice que desconfía de este sistema político electoral norteamericano. Algo insólito, realmente, que un candidato diga, dudo del sistema electoral de los Estados Unidos. Es que fíjense bien, Estados Unidos no tiene un Consejo Supremo Electoral. Ningún estado tiene ningún Consejo Supremo Electoral. No existe una autoridad. El Ministerio de Gobernación, ¿no? Sí, de gobernación. Las elecciones en realidad están reguladas por el pueblo. Por el Estado, por el gobierno. Por el gobierno, pero no hay, digamos, un organizador de la elección. Sencillamente el gobierno dice, vamos a hacer esto. No, las organiza cada Secretaría del Interior o de Gobernación, pues como quieran llamarlo, de cada estado. Esos son los que lo organizan. Inclusive se dan hasta conflictos a la hora de elaborar los mapas, ¿no? Para ver qué condados entran con qué tamaño, etcétera, etcétera, electoral, ¿no? Pero no hay un Consejo Supremo Electoral, pues no tienen esos problemas de decir, aquí hay un árbitro que me inclinó la balanza. Ahí depende de los activistas de cada partido. Recuérdate lo que pasó con Bush, sí. Lo que pasó en Florida, lo que pasó con Kennedy en Illinois. O sea, digo, hay muchos antecedentes de fraude en Estados Unidos. Sí. 5 de la mañana, 42 minutos. Quiero acusar recibo de una carta que nos envía el doctor José Antonio Delgado Alvarado. Se acuerda que este es el caso de una residencial que lo vimos aquí en días pasados. Dice que la situación de la planta de tratamiento de Ciudad Real, que les mencioné en mensajes pasados, ha tomado ribetes mayores. El día de ayer, un miembro del Comité de Liderazgo Sandinista editó un video y lo subió a YouTube en donde deteriora la integridad moral y profesional de mi persona. 2 miembros más de la comunidad de mi persona están preocupados. El caso es que prácticamente es como una amenaza. No sé si les llegó a ustedes ese mensaje. No. Él dice que se siente muy preocupado porque, ellos sin ninguna intención política quisieron ayudar a solucionar este problema. Y después vino el Comité de Liderazgo Sandinista de Ciudad Real, se metió los apartaron, quisieron tomar el asunto y que ahora los están denigrando. Ese video lo han circulado en las redes sociales y me dijo que en algunas emisoras de radio le estaban criticando a él y que se sentía expuesto al peligro, teme por su seguridad. Ahí hay un problema que no hemos logrado profundizar, ¿verdad? Pero hay un ciudadano que se queja del comportamiento de un comité sandinista y de un hijo de un conocido dirigente del Frente y funcionario del Frente. Realmente es una situación que merece no solo se aborde a nivel de los medios, estamos hablando de una comunidad, de problemas de un barrio, de un residencial, que necesitan solución sin la personalización a que ha llegado o que está tratando de llegar este conflicto, ¿no? Y si los CLS son para contribuir a una solución, pues mal estarían haciendo si en este caso han personalizado el conflicto y lo están llevando a inclusive agredir a una persona. Y lo más recomendable en este caso es que si se siente su seguridad personal, la de su familia en riesgo, pues hay que recurrir a los organismos de derechos humanos si es que no quiere ir a la Policía Nacional a poner una denuncia por eso, pues. Me parece. Así debería ser. Antes de irnos a la pausa, nos escribe Marlon Reyes: lamentablemente se abusa de la condición humilde del chocolatito. Le doy ese beneficio de duda a Román. Los abusadores y oportunistas
son estos líderes religiosos que fríamente manipulan a sus seguidores incautos, dice Marlon Reyes con respecto al tema que abordamos. Vamos a ir a la pausa comercial y al regresar hablaremos de otros temas como la OEA, el proceso electoral en Nicaragua y la crisis de los migrantes que ha reconocido el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Cinco de la mañana con 50 minutos. Gracias por continuar en sintonía de Cuarto Poder a través de Radio La Primerísima, Canal 50 RTV para Boaco y Chontales, Canal 37 Extra Plus 90 en el cable. Ahora Radio Caribe desde Bilgui, que están en sintonía con este programa. Muchas gracias y saludo también a los amigos de Extra Plus del Canal 37 en Managua, 90 en el cable. Este día, lunes 24 de octubre. Decía usted que estábamos a 60 días de la Navidad. Parece mentira, pero hoy 24 o este 24 estamos a 60 días de la Navidad. ¿Para dónde vas, Javier? A lo de siempre, a mi casa. En realidad se fue rápido y estamos a pocos días de las elecciones. En una situación muy compleja, pero pasando elecciones, porque ya todo está en ambiente navideño. Los centros comerciales están full de mercadería, hay árboles de Navidad por todos lados. El gobierno ya tiene listas los altares. En cuanto pase las elecciones, al día siguiente vas a ver llena esa Avenida Bolívar. Esto está listo ya para la fiesta, ¿no? Mientras tanto, vamos a tener récord nacional de muertes por accidentes de tránsito. De eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Antes de continuar, quiero enviar estos saludos a Eric Daniel López Paisano, Ramiro Peñalba y Luis Calderón Tijerino, que están en sintonía de nuestro programa. Un saludo a la profesora Miriam Narváez, allá en las Américas 3. Don Ernesto Vallecillo, de nuevo, nuestro saludo, nos lo encontramos. Gerente general de la lotería. Exacto, nos lo encontramos y dice que es fiel oyente, que no se pierde. Profesor Vallecillo, ¿no? Toda una institución. Toda una institución. Y el sábado tenía rato de no ver al comisionado en retiro, Carlos Bendaña, y a su señora esposa. Su señora esposa confesó que ella no se pierde este programa, 5 años de fidelidad, ¿verdad? Así es que gracias por la sintonía y además un saludo, pues. A propósito, usted decía en la pausa que barbaridad lo de los accidentes de tránsito. Según las cifras oficiales, 287 conductores fallecidos quienes representan un 47% de las víctimas en pasajeros, reportan 152 para un 24% y 161 peatones muertos, lo que representa el 29% de víctimas. En estado de ebriedad, los conductores alcanzan ya un 15% más de víctimas que el año pasado, que fue de 11%. De acuerdo a las autoridades, sí podemos pasar del récord histórico este año. Más de 600 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Estadísticamente, más de 2 personas por día están falleciendo, de los cuales el 30% son motociclistas. 1 de cada 4 son peatones. Y es una barbaridad, te digo, pues el viernes creo que hubo un accidente con 5 fallecidos en la carretera Corinto. En la carretera Corinto.
no hay manera, la policía está saliendo a la cuyo carretera. conductor, de acuerdo a las autoridades, aparentemente iba en estado de ebriedad. Aparentemente y muy joven, ¿no? Para conducir. Hasta el 19 de octubre, 608 muertos, 32.000 accidentes de tránsito, 2.900 de ellos con víctimas. Sí, y vienen los meses más, pasando las elecciones aquí, le entramos a la fiesta y es la fiesta más incontrolable del año. Semana Santa todavía hay un operativo de aquello que controlan sobre todo carreteras, pero en diciembre la policía tiene que ir a proteger el aguinaldo, tiene que ir a proteger la salida de los pagos, la fiesta de cristiana, la fiesta mariana. Es mucho más amplio, ¿no? Lo que ocurre en diciembre que lo que ocurre en Semana Santa. Perdón, con ese dato que dio William en este momento, la cantidad de motociclistas y la mayoría de los accidentes provocados por unos excesos de velocidad y otros estados de ebriedad, significa que nuestros conductores no tienen conciencia. 241 motociclistas muertos, 101 a bordo de camionetas, 67 a bordo de automóviles, 42 de camiones y 29 de autobuses. El día que más mueren, los domingos. Claro. 146, una distancia considerable sobre el segundo día, que es el sábado. Entonces, el fin de semana mueren 150 personas. En fin de semana. Si sumamos el viernes, que son 62, pero entre viernes y lunes están la mayor cantidad de... Entonces, si los accidentes de tránsito son de las noticias que más se leen en los periódicos, que más se habla en la radio y que más se transmiten por la televisión, y los conductores las ven y no toman conciencia, ese es un problema serio. O no las ven, o sea, que la gente ya no ve televisión, ni ve radio, ni ve televisión, ni oye radio. Ni lee periódico. Es lo más probable, pues yo pienso que los noticieros rojos han contribuido digamos, a la violencia, pues no lo quiero decir tan absoluto, pero ciertamente la exposición cruda a veces de imágenes, situaciones como impunidad, estimulan de alguna manera la violencia, pero en el caso de los motociclistas, el hecho de estarlos exponiendo todos los días, diario hay 2, 3 accidentes en los noticieros rojos, no ha servido para parar. O sea, que el ejemplificar con la tragedia de otros para que vos no te metas a eso no ha servido para nada, de tal manera que esos noticieros pues no, más bien están contribuyendo a la ola de accidentalidad que hay, pero seguimos insistiendo en un asunto de control de la vía, de señalización y de ahora, diría yo, controlar la emisión de licencia. Muy jóvenes les están dando, son muchachos que a veces ni sabemos cómo, si pasan o no, si se leyeron o no el manual del tránsito. Hay mucha falta de control ahí, ¿verdad? A eso y esa cantidad de accidentes cuesta millones de córdobas al Estado, porque a todos los que llevan a los hospitales públicos con quebradura, y ahí el Estado tiene que asumir su recuperación. La fractura de una pierna, un motociclista generalmente, ¿no?, le cuesta al Estado $1.200 promedio. Entre rayos X, atención médica, la operación, la recuperación, hospitalización, y bueno, es complicado. A propósito, hay mucha queja de la atención en salud. He escuchado aquí en la radio, hay muchas quejas. La semana pasada hubo un programa por la mañana en el que escuché 3, 4 exposiciones dramáticas de la gente acerca de la manera en que están tratando de nuevo a los pacientes que llegan a hospitales públicos u oficinas de servicio público, ¿no? Se ha deteriorado totalmente, va desde la burla a las personas que llegan a pedir un servicio hasta la ignorancia total, pues como que no existe la persona que está enfrente. Pero es más grave en materia de salud, ¿no? Cuando
cuando vos llegas con un dolor, lo que esperás es inmediata solución. Pues tal vez la solución no es una pastilla. Me refiero a la calidad del servicio. De nuevo, está muy mal. Y esto es una responsabilidad no solo de los hospitales, es de los sindicatos también, ¿no? Hace rato no vemos al presidente de PetSalud salir a hablar de estos temas. Está muy escondido el doctor Porras, y sería bueno que se diera una vuelta por los hospitales más allá de ir a ver problemas concretos de su sindicato. Hay denuncias públicas y merecen atención. Yo creo que ahí también hay otro problema de por medio, y es que la cantidad de médicos que hay en Nicaragua no es suficiente Así es. para la avalancha de pacientes que acuden a los centros públicos. De manera de que estás hablando que a veces en un centro de salud o en una consulta externa de un hospital te pueden atender, un médico te puede atender hasta 40 pacientes en su jornada laboral, y eso es una barbaridad. Porque el médico, es mentira, porque va a tener la cabeza a las 2 horas, 3 horas de estar atendiendo y no sé cuántos pacientes por hora, va a tener la cabeza como para tener lucidez en el diagnóstico, y a veces también el carácter se te va amargando. Es natural, el calor o la presión, pacientes que son necios. Es decir, también hay que ver desde el punto de vista humano de los médicos. Eso no quita de que efectivamente hay un problema de atención en la calidad. Estamos hablando de la calidad de la atención. Ha habido un deterioro notable en muchas unidades de salud, y estamos hablando de centros de salud, puestos de salud como hospitales. Así es. Ya no se diga las empresas previsionales, Así es. ¿verdad? Que donde es la queja permanente. Por ejemplo, sobre el PAME del Hospital Militar hay unas quejas, pero abundantes. Pues, o sea, todos los días se oye algo del PAME. Porque que es el que más asegurados tiene para Más atender. grande. Son más del 50% de los asegurados están en el PAME del Hospital Militar. Y parece que no previeron esa avalancha que iba a crecer con las nuevas instalaciones, y no tienen personal suficiente, y el resultado es el deterioro de la calidad, pero abismal, pues, ahí en el Hospital Militar. Hace poquito, esto me lleva a otro tema sin abandonar lo del servicio. Vos lo decías antes, la falta de médicos. Efectivamente, a mí me llamó la atención un día de esto que ya el CNU va a abrir carreras virtuales. Pero si nos estamos quejando de la calidad de los que salen de las universidades, algunas de ellas privadas, muchas privadas, Y con práctica. pues que van sus 4 años y cumplen con una carga horaria de clases presenciales y clases virtuales. Ahora, ¿cómo vas a controlar la calidad de un profesional en materia virtual? Eso es imposible. Esto me parece que sí, independientemente que es lo moderno, independientemente que es una tendencia mundial muy importante que en el futuro estudiemos por internet, ¿verdad? La verdad es que en Nicaragua lo que necesita es al revés, una mayor concentración de las autoridades correspondientes en la calidad de la educación que se está impartiendo a nivel universitario. Y en todo esto, las carreras de salud son las que menos producen. Pero además, Javier, la supervisión sobre la calidad de la educación universitaria es francamente débil, Así es. por no decir inexistente. Estamos hablando de la supervisión que debería tener el CNU sobre todas las universidades privadas. Te voy a dar un ejemplo: odontología. La mejor odontología de este país se da en la UNAM de León, donde ha habido una inversión formidable. Pues ahí cada estudiante tiene su silla odontológica, donde aprende la odontología. En cambio, en las universidades privadas hay 40 estudiantes y tal vez 2 sillas odontológicas. ¿Qué calidad va a salir ahí? Claro. Las mejores universidades de este país, la mejor educación universitaria de este país está generalmente en las universidades del Estado. La UNAM Managua, la UNAM León, la UNI, la UNA misma, o sea, en carreras específicas. Pero cuando te vas a las universidades privadas, francamente hay debilidades enormes. Se estaban quejando, por ejemplo, de que no está firmado el convenio con el MINSA para la práctica de los estudiantes de medicina de las universidades privadas. Pero es que los conocimientos que dan, los conocimientos teóricos, son muy malos. Entonces llegan los estudiantes a los hospitales, supuestamente, y llegan con mediana formación para la práctica,
Y resulta que hay que enseñarles todo, hasta inyectar. ¿Ves? Entonces hay un problema, la debilidad de la educación universitaria en las universidades privadas es muy grande y no hay una labor del CNU que supervise. Está como lo de los títulos, ¿te acordás? Que sigue siendo un gran negocio y el CNU no toma medidas. O sea, se hace la vista gorda, dice que es un problema de la ley, que es libre mercado. La universidad, se supone que hay una comisión ahí en la Asamblea Nacional, le dio 2 años de plazo, ya pasaron 2 años para que se pusieran en orden y que no siguieran estafando a los estudiantes, y sin embargo ahí sigue. Mientras esté el diputado Valle, que es parte del negocio, metido ahí, no va a progresar eso. Él está metido en el negocio de los títulos de, ¿cómo se llama? De los cursos cursos de titulación, etcétera, etcétera. La monografía. No va a permitir nunca que salga de ahí una decisión de la Asamblea Nacional que afecte o que obligue a las universidades privadas y algunas estatales a mejorar la calidad. Aquí somos llamarada de tusa. Hace poco hubo una enorme discusión sobre la cantidad de abogados que están saliendo, la idoneidad de esos abogados. Ya pasó la bulla, ¿verdad? Hace unos días estábamos también discutiendo acerca de la enorme cantidad de estudiantes que están aplicando para carreras y se quedan fuera. 82,000 bachilleres están tocando las puertas de la universidad en estos días. 82,000. Y decime qué va a salir de todo eso. Y estamos hablando de un sistema, ¿no? El 40% de los niños de primaria no la termina. Sí, pero además, eso que acabas de decir me parece la clave. O sea, hay un sistema educativo, teóricamente debería haber un sistema educativo que no está actuando como tal. Sí, pero también dentro de ese sistema hay subsistemas. El subsistema de educación universitaria tampoco actúa como tal, ¿verdad? Y el CNU ha sido un verdadero desastre en la regulación de la calidad de la educación universitaria, de supervisar los pensum de cada carrera, de la calidad de la docencia universitaria, sobre todo en las universidades privadas. Un verdadero desastre, pues. O sea, vos ahorita mencionabas montones de abogados que están saliendo. Lo mismo pasa con el periodismo. Salen montones de periodistas y no hay medios suficientes que puedan acoger a estos periodistas. Y la calidad también se ha deteriorado enormemente. La calidad de la escuela de periodismo de la UCA ahorita es nula, por ejemplo. Es decir, tenemos verdaderos problemas en la formación universitaria y no hay una supervisión adecuada. Aquí en la radio escuché al presidente de la Asociación de Ingenieros Arquitectos quejándose sobre la calidad de los ingenieros que están saliendo. Dice que en la práctica están agarrando a ingenieros graduados en universidades privadas y estatales y los están mandando de albañiles para que aprendan. Los están mandando a trabajar con albañiles para que aprendan. O sea que no tuvieron una pasantía productiva que los hiciese que ensamblar sus conocimientos con la práctica, ¿no? Tampoco tuvieron una formación en esos 5 años de estudio que le permitiese llegar y hacerse cargo de una obra en el acto, que es lo que voy a esperar de un egresado universitario, que asuma la responsabilidad. Eso me dio pena, te digo, pena ajena me dio. Y también el otro problema que tenemos es la educación técnica, que francamente es deficiente. Pues. O sea, 84,000 bachilleres no van a poder ser absorbidos por el sistema universitario. No hay manera. Pueden ir a carreras técnicas, va a una mínima cantidad, pero es que la calidad de la educación técnica es francamente mala. El INATEC no te ofrece calidad en su carrera, esa es la verdad, excepto algunos centros como el SECNA aquí en Managua y algún otro agropecuario. Sobre todo los demás no son de una calidad mediana para que puedan ser absorbidos después por el mercado laboral. O sea, tenemos un verdadero problema en el sistema de la educación, que creo ese es un déficit de estos 10 años, el déficit en el sistema educativo, en calidad de educación, en pensar, bueno, 10 años plazos, 20 años plazos, qué tipo de juventud vamos a formar. Totalmente de acuerdo. 6 de la mañana, 7 minutos. El domingo pasado se dio a conocer un comunicado de parte de la OEA y posteriormente otro del gobierno de Nicaragua, en donde anunciaban la creación de una comisión para intercambio y conversación sobre el informe electoral que el secretario general Luis Almagro había presentado al gobierno de Nicaragua. Luego, a mediados de la semana, conocimos de otro comunicado en donde se hablaba de que ya se había creado la comisión con 3 miembros de cada parte que se van a reunir 2 veces por mes
y que se van a tomar hasta el día 20 de enero del 2017 para emitir un informe sobre los temas que han tratado, y si no hay acuerdo, cada parte va a emitir su propio informe por separado. Se anunció también que el secretario de la OEA, Luis Almagro, va a visitar Nicaragua el 1 de diciembre y que se va a reunir o va a conversar con diferentes actores políticos del país, y que ambas partes se comprometen a fortalecer las instituciones públicas, la gobernabilidad, de acuerdo a la Carta Interamericana y a los acuerdos internacionales suscritos por Nicaragua al respecto. Ha habido reacciones de diferentes sectores, la Iglesia Católica, los empresarios, algunos políticos, diciendo que está perfecto, hay que dialogar y que qué bueno pues que con la OEA. Y luego otro sector, el Frente Amplio Democrático y el MRS, que han dicho que ellos no aceptan sentarse con el gobierno a dialogar, que lo que exigen es a troche y moche que se suspendan las elecciones del próximo 6 de noviembre y que se convoquen a nuevas elecciones, que para ellos eso es lo fundamental. Don Javier. Bueno, yo creo que es importante analizar algunos detalles que contienen los hechos que hemos visto hasta ahora, ¿no? Efectivamente, vos lo decías, el domingo pasado el secretario general de la OEA anunció conversaciones con el gobierno de Nicaragua. Un ratito después, el gobierno de Nicaragua confirma que tiene ya iniciadas conversaciones. Ese domingo fue 16 de octubre, ¿verdad? El jueves o viernes. Creo que miércoles. No, el miércoles, No, el miércoles se produjo algo trascendental. Fue el jueves. Estados Unidos respalda el diálogo, ¿verdad? El miércoles. Entonces, eso fue el miércoles. Pero el jueves se da a conocer un documento firmado de fecha 16 de octubre. La fecha en la que el acuerdo entre el gobierno de Nicaragua y la OEA para iniciar estas pláticas y el mecanismo fue firmado el 16 de octubre, el propio domingo. O sea, han estado jugando al secretismo con el inicio de este diálogo. Han estado retrasando la información y mintiéndonos, ¿verdad? Como sociedad. Han jugado a los tiempos. Han jugado a los tiempos. Porque cuando aquí nos dicen de que los mecanismos están acordados, no solo ya estaban acordados una semana antes y firmados los acuerdos el domingo pasado, sino que nos dicen que la cosa está caminando cuando ya está instalada la comisión. Y hasta afirma el comunicado que se van a intercambiar con notas verbales los nombres de los participantes. Y aquí el jueves en la tarde se instaló la comisión y sesionó por primera vez. Esto ha sido interpretado en los círculos políticos como que Daniel Ortega le dio un zapatazo a la oposición y finalmente lo dejó fuera de estas pláticas, ¿no? El otro comentario que se hace en los círculos políticos es que esta discusión no solo tiene a Estados Unidos como un animador, que es en verdad el dialogante en el otro extremo. Según los comentarios que he escuchado y que hemos escuchado todos, la OEA no es un... A ver, la OEA no está facultada para dialogar con ningún gobierno, no puede dialogar. Es el garante de la Carta Democrática y de una cantidad enorme de responsabilidades, pero no es un deliberante, no puede sentarse a dialogar con el gobierno de Nicaragua y decirle tenés que dar democracia. Lo que le puede decir es, aquí violaste la Carta Democrática, aquí violaste los derechos humanos en esto y lo otro, y cómo arreglamos eso, ¿verdad? Quiere decir que al otro lado de la línea lo que hay es un actor que está jugando y que es mucho más activo y más trascendental desde el punto de vista estratégico para el gobierno de Nicaragua, como sería Estados Unidos. El gobierno nicaragüense, está claro, está aprovechando este momento para quitarse de encima la ley NICA, la frenó, es un hecho, ya no va este año, y veremos qué tal el próximo Congreso y el próximo gobierno, a ver si le echa a andar. Ojo, que cuando regresen de vacaciones en noviembre, nada impide que la puedan aprobar o no.
pero si estas pláticas tienen la bendición del gobierno de Estados Unidos a través del embajador Thomas Shannon, eso significa de que Estados Unidos está de acuerdo en dos cosas. Uno, el presidente Obama no quiere ni que se caiga Venezuela ni que se caiga Daniel Ortega antes de irle a entregar el poder, ¿no? Esa va a ser responsabilidad del próximo gobierno. En consecuencia, un acuerdo de este tipo le da oxígeno al gobierno de Nicaragua por lo menos 90 días hasta el 20 de enero para poder pasar las elecciones, instalarse en el poder el nuevo gobierno o el mismo gobierno con una cara diferente. Pero mira, yo creo, la semana pasada decíamos que este inicio de intercambio de información entre la OEA y el gobierno de Nicaragua no era sobre las elecciones presidenciales, que eso ya era cosa juzgada, que probablemente era crear condiciones diferentes para las próximas elecciones, las municipales de noviembre del próximo año. Y así fue, así es, pues. Ahora bien, yo creo que el gobierno es un claro ganador de este round. Es decir, porque la apuesta aquí era, como había tenido una posición muy dura el gobierno de Nicaragua sobre el secretario general de la OEA, le pidió la renuncia, recordemos, Julio, ¿verdad? Entonces todo el mundo apostaba de que iba a haber un enfrentamiento, todo el mundo en la oposición apostaba a un enfrentamiento, y no fue así. Más bien lo que hizo fue dar la vuelta al calcetín, ¿verdad? Dice, ¿querés hablar conmigo? Si no hay problema, hablemos, pues. ¿De qué querés que hablemos? De tal y tal. Sí, no hay problema, pero te voy a poner una condición. Vamos a hablar vos y yo, pero no andes publicando nada. Dale, pues no vamos a publicar. Mira, y entonces cada cuanto nos reunimos, si querés, allá aquí en Managua o allá en Washington, no hay problema, en los dos lugares. ¿Y cuánto tiempo? Demos 3 meses, pues. Y ahí, si no nos ponemos de acuerdo, pues publicás vos el tuyo, publico el mío. Eso es lo que pasó. exactamente. Así es. Entonces, de aquí al 16 de enero, tienen plazo para ponerse de acuerdo o no. Y probablemente va a salir el comunicado de cada quien. Ahora, la queja de la oposición es que no ha publicado el informe, la OEA, esa es la queja principal, pues, que qué barbaridad que no la ha publicado. Entonces dice Almagro, lo acusaron de secretismo a Almagro. Dice, ¿cuál es secretismo? Dice, nosotros estamos hablando sobre las cosas que nos han dicho, que hemos recogido sobre distintos planteamientos, sobre lo que estamos hablando con el gobierno, dice Almagro. Y lo otro, es más, todavía le dice, mira, pero yo quiero ir a Nicaragua, le dice Almagro. Sí, hombre, veniste el 1 de diciembre. ¿Cuándo es eso? Cuando ya terminaron todo el proceso electoral, ya fueron proclamadas las autoridades electas, etcétera. O sea, viene a hechos consumados y además a hablar con el presidente Ortega, que a su vez va a ser el presidente electo de esas elecciones que supuestamente son fraudulentas y todo lo demás. Pues para mí es un round totalmente ganado. A lo Donald Trump, Violeta Granera dijo que no va a reconocer estas elecciones, pues, y me pregunto, bueno, dos cosas, o mejor dicho, 3, perdón. El secretario general de la OEA ya estuvo en Managua el día 12 de octubre, vino en un viaje privado, se entrevistó con el presidente Daniel Ortega. De ahí es donde acuerdan emitir el día domingo 16 el comunicado, sí, en donde dice que se están de acuerdo. Previo a esto, Estados Unidos está totalmente de acuerdo. Recuerden que en ese interín, la embajadora de los Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, comienza a recorrer varios medios de comunicación y dice el siguiente mensaje: es entre ustedes los nicaragüenses que tienen que ponerse de acuerdo, es entre ustedes que tienen que solucionar, nosotros no podemos decirle qué tipo de gobierno quieren ustedes. Y dice algo más: si el gobierno de Nicaragua toma medidas electorales, ¿quién en el Senado de los Estados Unidos va a querer aprobar la NICA Act si aquí ya se tomaron acciones? Mientras iba corriendo el diálogo. El comunicado del Departamento de Estado no es casual, creo. Eso está debidamente concertado en apoyo definitivamente a la OEA. Y sincronizado. Sincronizado. Ahora, que los adversarios del gobierno dicen, no, lo que ha pasado es que Almagro logró sentar al presidente Ortega en la mesa y le está doblando el brazo, aplicándole. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo es actuando con pragmatismo, ¿verdad? Aquí hay una ley que es una espada de Damocles que nos puede afectar y entonces mejor hay que dialogar. Es que en ese caso yo creo que para decir más directo las cosas, pues efectivamente el presidente Ortega gana este round porque logra que Estados Unidos no impugne las elecciones, ¿verdad?
que llame al desconocimiento del resultado electoral, ¿verdad? En segundo lugar, gana 90 días frente al Congreso, le amarra las manos al Senado y al Congreso para aprobar esta ley porque están pendientes de esto. De ahí es que Estados Unidos le pega la gran puñalada a estos grupos de oposición, bendiciendo el diálogo y diciendo, esperamos resultados de esto, pero presidente Ortega, necesitamos que escuche las voces de los otros, etcétera, etcétera. Retórica, ¿no? Obviamente, Daniel Ortega no va a ser el 100% ganador de esto. Va a tener que ceder algo, va a tener que dar algo. Y no justamente pueden ser elecciones libres, personería jurídica, ahí se puede estar engañando estos grupos de oposición porque es muy pequeño el botín si resulta una repartidera de personería jurídica, cargo en el Consejo Supremo Electoral y todo. ¿Cuáles son los intereses norteamericanos en todo esto? Son mucho más globales. Seguridad nacional, lucha contra la droga, que no pasen los migrantes a los Estados Unidos, estabilidad en la región. Estabilidad en la región, y ahí es donde está negociando el presidente Ortega. Él envió a una figura conocida a Washington, se entrevistó con el embajador Shannon y hablaron como nosotros estamos hablando. A ustedes no les interesa que se caiga Daniel Ortega, no les interesa incendiar Centroamérica antes de que Obama se vaya. Lo más pragmático es que ustedes utilicen a la OEA para arrancarle concesiones al presidente Ortega, pero para impedir un incendio en la región centroamericana. Y ahí estamos, ¿verdad? Por ahora es un round del presidente. ¿Y quién es el gran perdedor? De nuevo, porque si hay un ganador, hay un perdedor. Mira, estos grupos de oposición algo van a sacar, y lo que han sacado hasta ahora es su capacidad de mover a los Estados Unidos, de manipularlos, de usarlos en contra del gobierno. Lógicamente, el gobierno del presidente Ortega ha cometido barbaridades contra la Constitución, contra las libertades, que es lo que lo tiene en esta posición. Y eso es lo que él tiene que rectificar. A mí me llamó la atención que el diario La Prensa, su editorial de Antier, creo. Antier. Respalda. A medias. Yo no veo que sea media. No, lo respaldó. Es una oportunidad, dice. Bueno, no sé si el mensaje era para los sectores de oposición, pero anoche en el programa esta noche o esta semana estaba viendo a Violeta Granera y decía así también fundamentalista. No, aquí o se suspenden las elecciones o paramos el país. Es que eso no es pragmático, es una posición nada más, ¿verdad? Una posición para negociar. Y Edmundo Jarquín dice, vamos a la desobediencia civil. Por favor, sí, cuando iniciaron esta campaña de protesta... Yo quiero $1 millón, Adolfo. ¿Verdad? Comprar la lotería, ¿no? Si no me das $1 millón, voy a paralizar Nicaragua. Ahora, comprar la lotería. No, yo no sé, pues me das $1 millón o paralizo Nicaragua. Hay que reconocerles que tuvieron capacidad para mover a los Estados Unidos, ¿verdad? Y mover opinión pública internacional. Sí, obviamente. O sea, crearon una estela de crisis en Nicaragua, que el país se estaba derrumbando y se estaba incendiando, pero el actor principal los dejó guindados de la brocha, porque el Estados Unidos está una vez más demostrando que los Estados Unidos no tiene amigos sino intereses. Totalmente, ¿verdad? En esto la oposición pierde, digamos, internamente no solo su personería jurídica y su participación electoral. El 15 de junio aquí habían candidatos del PLI, ¿verdad? Violeta Granera decía, vamos a ganarle a Daniel Ortega, estaba en el juego. 15 días después ya no está en el juego. Entonces pierden su capacidad de incidir en la política nacional. Sus movilizaciones no tienen muy poco efecto o ninguno. Hasta ahora ha sido, digamos, un efecto mediático muy importante. Pero una vez que Estados Unidos llega a un punto de acuerdo con Daniel Ortega, ahí va Almagro, vas a platicar con él, vamos a arreglarnos. Y yo sí creo que el presidente va a tener que suavizar algunas posiciones. Y recuerden que vamos a ir a elecciones municipales el próximo año. Y en marzo del 2018, ¿será que habrá elecciones? Sí, es posible. ¿O es posible que las posponga?
No creo. ¿Quiere un ambiente electoral el presidente Ortega, otro repetir, echarle gasolina pregunta, al fuego? o más bien la gran pregunta es la siguiente: los partidos que están pidiendo, los movimientos que piden la anulación de las elecciones, no tienen diputados en la Asamblea Nacional ni tienen personería jurídica para ir a ninguna elecciones. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? ¿Con quién se van a tener que enganchar? ¿O qué facilidades va a dar el frente? ¿O concesiones o reformas para que estos partidos puedan participar en el próximo proceso electoral? ¿Y si no da ninguna? Tenemos que contemplar esa posibilidad, que el presidente Ortega ganó posible. 90 días, el 20 de enero ya está súper instalado porque se instala el 10 de enero próximo. 16 de enero. Pero el hecho, 4 días antes de que tome posesión toda la nueva autoridad en Estados Unidos. Exactamente, el 20. Pero el hecho de que haya venido el secretario Almagro aquí, se haya entrevistado en privado con el presidente, que se hayan puesto de acuerdo en emitir unos comunicados, que se hayan puesto de acuerdo en crear unas comisiones de conversación y que se hayan fijado fecha, yo creo que debe existir de alguna forma voluntad de ambas partes de llegar a un arreglo. ¿Cómo haces que Daniel Ortega cambie el Consejo Supremo Electoral y a Roberto Rivas? Porque la OEA bien pudo haber emitido ese informe sin decirle a Nicaragua tal vez. ¿Cómo haces para que Violeta Granera sea elegida o Kitty Monterrey sea elegida miembro del Consejo Supremo Electoral? O le den otra cuota, como ya le dieron 2 a Eduardo Montealegre, y le den un tercer magistrado en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, es que estamos tomando solo en cuenta a ese sector de la ahí. Oposición, pero existen otros partidos de oposición en Nicaragua. ¿Cómo cuáles? El PLC, el PLI, Partido Conservador, el APRE, todos son partidos de oposición. Me refería a que Estados Unidos. Claro. Me refería a que Estados Unidos ha demostrado su clara preferencia por estos grupos, al punto que el Instituto Nacional Democrático, el NDI, está financiando fuertemente esta ola de protesta. O sea, el gobierno de Estados Unidos está metiendo dinero para fortalecer a estos grupos. Y claramente estos son los grupos de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos lo financia, Estados Unidos les va a decir, vayan a sentarse a dialogar. Estados Unidos sacó la baraja y dice, estos son mi grupo. Yo quiero que ellos participen en las elecciones. No te voy a anularla, pero sí quiero que participen. Entonces, si en este momento están diciendo que no se van a sentar. Ver al presidente Ortega dándole concesiones a estos grupos, yo no lo veo tan a corto plazo. Yo no veo a estos grupos hablando con el gobierno. Ni veo al gobierno interesado en hablar con estos grupos tampoco. Yo creo que lo que va a haber es algún resultado en la reforma. Decía anoche Mauricio Erdocia. Nadie creía que la Contra iba a firmar un acuerdo de paz con el Frente en 1988 en Zapoá, y nadie creía en el 87 que se podía firmar Esquipulas 2 para la paz en Centroamérica, y se logró. Bueno, habían rifles de por medio, muerte, sangre, había. Bueno, ahora tenemos una NICAAC encima y riesgos de inestabilidad. De acuerdo, pero la política del Frente fue en esa época, y hoy en día lo es, hablar con el dueño del circo. Y lo está logrando. Están hablando. Y está hablando con el dueño del circo. Nos vamos, nos escucharemos y nos veremos el próximo lunes.